años atrás, hace bastante, no me acuerdo cuánto, pero bueno, visitando Tierra Santa, justo para la fecha de Navidad, obviamente fuimos a Belén. Se conoce exactamente la famosa cueva de Belén, no hay ninguna duda, arqueológicamente hablando, históricamente hablando. Hay construido un templo arriba, de manera que uno entra en el templo y en un costadito está el lugar por donde se puede ingresar. Es realmente la gruta donde nació Jesús. Yo pedí un permiso, la verdad se me ocurrió, si me dejaban pasar la noche del 24 de diciembre ahí, o sea, Navidad. Sí, me dijeron, pero a las 10 de la mañana de la noche se cierra y hasta las 6:30 de la mañana no se abre. No hay problema, me quedo adentro. Bueno, ahí estuve con la Biblia en la mano y ahí al lado el lugar donde ciertamente estuvo José, María y Jesús. Ahí estuve, estuvieron tal vez un día. Aquí lo visitaron los pastores por lo menos. Bueno, todo lo que aconteció ahí. Ustedes dirán, bueno, qué dichoso. Y la verdad es que sí. Uno en ese momento, al visitar los lugares santos, la tierra de Jesús y lo que ocurrió en cada lugar, uno le pasa esto, uno quisiera tener más capacidad de admiración, más capacidad porque es como si uno dijera, aquí hay un manjar, pero yo puedo comer un poquito, nomás no me lo puedo comer todo, y me da pena no tener más hambre y un estómago más grande. Bueno, es algo así, uno se encuentra ante un misterio. Pero fíjense, pensándolo bien, yo le decía en estos días pasados, la misa es mucho más que eso. Participar de la misa es participar de lo que ocurrió, ahí hacer actual lo que ocurrió. En ese lugar ocurrió el hecho del nacimiento virginal de Jesús y todo lo que habrá sido, podemos imaginar y recrear eso, lo que habrá sido la expectativa de María y José de ver el rostro al Hijo de Dios hecho hombre. Toda madre quiere ver la carita de su hijo, supongo. Los primeros gestos, movimientos, en fin, todo lo que significa este nacimiento tan especial. Bueno, yo decía que la misa no es simplemente una memoria, como si uno recordara en el cumpleaños su nacimiento, uno recordara algo que ya pasó. O sea, en la memoria, en el festejo, en eso está. Es una realidad. Uno hace presente una realidad. Decíamos que esta realidad une el cielo y la tierra, o sea, ya no hay distancia. Esto ocurre en un punto de confluencia. Podemos decir que la tierra se eleva al cielo o que el cielo se baja a la tierra, lo que quieran, pero acá se encuentran. ¿Por qué? Porque acá ocurre, hacemos presente o nos hacemos presente a lo que ocurrió con Jesús. Y ahora podríamos agregar esto, desde el nacimiento, desde la encarnación de Jesús. En otras palabras, la misa hace presente realmente, no lo vemos, sino vemos signos, pero los signos revelan una realidad invisible. Hay una cantidad de signos que voy a tratar de describir y explicar, pero manifiestan hasta donde se puede una realidad presente, viva, aunque invisible. Por eso lo que llamamos la liturgia, los ritos cristianos, están tomados todos de la Escritura. La Iglesia no inventó nada, heredó. ¿Y de dónde nació esto? Bueno, cada cosita tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en fin. De una u otra manera viene de Dios. Estamos ante una realidad invisible, pero viva. Fíjense, siempre que se celebra la misa, el sacerdote se pone ornamentos, se debe poner ornamentos. No se pone ornamentos porque haga frío, porque en verano tengo que celebrar en Musculosa, entonces. Fíjense, hay un lugar que se llama, es un lugar sagrado, que es la sacristía. Así como Jesús es el Hijo de Dios que se revistió de carne, o de humanidad, mejor dicho, para que se entienda mejor, pero la palabra es de San Juan, el Verbo se hizo carne, así también el sacerdote
yo, Ramiro Sáenz, me revisto ornamentos, de manera que ya no soy yo, es Cristo. El revestirse con ornamentos representa la encarnación. Ustedes no ven donde el sacerdote se reviste, tampoco se vio el lugar donde se encarnó Jesús, que fue el seno de María. En el seno de María, en secreto, oculto, pero ocurrió ese hecho. La divinidad se unió a la humanidad. La encarnación fue ahí. El sacerdote se reviste e ingresa normalmente en las misas, yo diría, más solemnes o más completas, donde están todos los elementos de la misa. El sacerdote entra por la puerta, no es para hacer tiempo y que se vayan más o menos ambientando o dar tiempo para un cantito. No, Cristo se encarnó y compartió nuestra condición humana, dice San Pablo. Bueno, las etapas de la vida, la gestación, el nacimiento, los primeros años, meses, años, etcétera. O sea, el ingreso del sacerdote, que uno representa, igual que después de una manera muy especial el pan y el vino consagrados a Jesús sacerdote. Jesús por la encarnación se hizo sacerdote. Jesús es sacerdote como hombre, no como Dios, porque como hombre es mediador entre Dios y los hombres. Esa humanidad de Cristo particular y singular, ya que la misión del sacerdote es unir, ser puente, está muy unida a la divinidad, unidísima. Se dice la unión hipostática, o sea, la unión más íntima que puede haber, y a su vez está unido a la humanidad, porque es hombre perfecto, Cristo. Uno participa de eso, sacerdocio de Jesús, ¿no? Entonces el ingreso significa que Jesús se hace hombre para ser sacerdote. La ordenación sacerdotal de Cristo fue en el seno de María, ahí empezó su sacerdocio, y se hizo hombre para compartir nuestra condición humana, la frase de San Pablo. Y el atravesar toda la Iglesia significa compartió todas las etapas de la vida y las condiciones de una familia, vivió en familia, por así decir, igual que nosotros. Pero fíjense, el sacerdote entra para dirigirse al altar, y esto está más alto, hay escalones, no porque es un teatro. La Iglesia, ya lo voy a explicar al final, el templo no es un salón multiuso. El templo no es un teatro donde sí, el escenario está más alto para que lo vean. Cristo se encarnó, tomó una naturaleza humana para ir a ofrecerla, ¿dónde? En todos los momentos de su vida, pero de una manera total, absoluta, en la cruz. Se encarnó y nació para ir al Calvario. Fíjense que constantemente le decía a los discípulos, tengo que subir a Jerusalén. Jesús subía a Jerusalén, sobre todo el Evangelio de San Lucas lo va recordando cada tanto. Hasta que cuando ya estaban cerca, ya los apóstoles no querían seguirlo, pues sabían la que les esperaba. Pero sin embargo, Cristo, ir a Jerusalén significa ir al Calvario, a morir, a ofrecer su vida por nosotros. Entonces, el ingreso del sacerdote, que viene hacia el altar, y la ascensión, esto significa el Monte Calvario. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos otros elementos, son simultáneos, que a veces no nos damos cuenta. Las velas no es porque no haya luz. Y las luces, sean las que sean, la marca, las lámparas, etcétera, pero siempre donde se celebraba misa había muchas luces. ¿Por qué? Porque Dios habita una luz inaccesible. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. En el credo decimos que la segunda persona es luz de luz, luz de luz. Bueno, el tema de la luz aparece muchísimo en la Sagrada Escritura y luz significa algo así como la luz de un ser es como su perfección. Y yo diría más, es su belleza. La luz permite ver las cosas en su naturaleza y ver la belleza de las cosas. El paisaje más bello sin luz es nada. Y el demonio, el mal, el infierno siempre se compara a la oscuridad, a las tinieblas. Es una comparación muy gráfica para todos, fácil de entender, muy universal, ¿no? Por eso siempre, es impresionante ver los relatos más antiguos, en las casas donde en tiempo de persecución se celebraba la misa, la fracción del pan, como se llamaba, siempre estaba muy iluminada, con velas
o con candelas al estilo de la época, como se hacían. Pero siempre la luz tiene un simbolismo, no es una cuestión puramente práctica. Hoy estamos demasiado acostumbrados a lo práctico, lo pragmático. Esto sirve para tal cosa. Y estamos poco acostumbrados, tenemos que hacer un esfuercito para pensar en el ser de las cosas y la belleza de las cosas y las cosas que son más altas que llamamos misterios, que son tan grandes, tan hermosos, tan sublimes, que hay que multiplicar los signos para poder nosotros despertar la fe y poder profundizarlos un poco. Pero las luces que se encienden, y es lindo a veces que se encienda al comenzar, no que estén prendidas, sino que se enciendan al comenzar la misa, es como decir, atenti, ahora va a haber una presencia de Dios especial. Entonces, todas las luces, sean las velas que tienen, no hay tiempo de explicar todos los detalles, la vela se consume visiblemente, los focos también se consumen, pero no se ve, pero las velas se consumen visiblemente. Entonces significa también nuestra vida que se consuma para Dios, en el altar de Dios. Se sube al altar. El altar tiene múltiples significados. A veces un mismo elemento tiene múltiples significados. El altar, lo primero que evoca es obviamente la cruz de Cristo. Pero evoca también la tumba de Cristo donde resucitó. Y evoca también el lugar de Belén, donde nació Jesús. Todo aquello donde residió, por así decir, tocó Jesús. Todas esas cosas juntas, ¿no? Acuérdense que de una piedra que se conserva, la tumba de Jesús, ahí resucitó también. Entonces representa la cruz, el lugar donde murió y el lugar donde resucitó. Pero a su vez el altar, que teóricamente siempre debe ser de piedra, ¿por qué? Porque representa también a Cristo. Cristo, dice San Pablo, es la piedra que golpeó a Moisés y de ahí salió agua. ¿Se acuerdan? En el desierto, Esa piedra era Cristo, dice San Pablo, porque Cristo en la cruz le atravesaron el costado y salió sangre y agua. A Moisés, que guiaba el pueblo, se quedaron sin agua, se quejaron, golpeó una piedra y salió una surgente de agua. Fíjense todas las imágenes del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender. Esa piedra también es Cristo. No va a ser golpeada, sino si se quiere golpeada por las palabras del sacerdote, y va a brotar también sangre y agua de Cristo, porque ahí voy a llevar pan y vino, y de ahí va a brotar, va a aparecer Cristo, va a aparecer la sangre auténtica de Cristo. Hay otros signos, por ejemplo el blanco de los manteles, siempre tienen que ser blancos, podrán tener algunas figuras, dibujos, guardas, etcétera, pero siempre el blanco signo de la pureza, de la limpieza, de la inocencia y sobre todo de la santidad de lo que va a ocurrir ahí cerca. Sobre eso luego pondré un mantelito chiquito, lo explicaré después, que es el corporal, que tiene otro significado también. Las flores, que ojalá que todo el año uno pueda tener, pero la flor significa no solamente el olor, el perfume, sino la belleza. Todo lo que rodea la liturgia no solamente es una presencia fría, sino es una presencia viva, es una presencia bella. Dios es infinitamente verdadero, infinitamente bueno e infinitamente hermoso, bello, de manera que todas las cosas bellas de la tierra no alcanzan para expresar, significar la belleza del ser de Dios, del ser de Dios. Por eso los templos deben ser bellos, todas las cosas de la liturgia deben que ser hermosas, aunque a veces no lo logramos del todo, pero siempre en la tradición cristiana, desde el principio que la Iglesia tuvo libertad, le dio lo mejor para Dios. Bueno, llegamos y el sacerdote sube al altar. Como les decía, vean a Cristo que va subiendo al Monte Calvario, pero esa subida al Monte Calvario no fue esos minutos que duró la ascensión de Cristo llevando la cruz. Toda su vida, toda la vida de Cristo, como Él dijo, con ardor he deseado beber este cáliz, la última cena. El altar también significa la mesa de la última cena, donde fue la primera misa. La última cena, pero en realidad fue la primera misa que celebró. Bueno, por eso el sacerdote besa el altar, como quien
ves a Cristo. Comenzamos la misa haciendo la señal de la cruz. Señal de la cruz, que a veces nos reprochan, muchas veces los evangélicos, ¿de dónde sale eso? Es antiquísima, es más, está en el Apocalipsis. Aparece los que están señalados por Dios, dice, tienen la letra Tau. La Tau es como una T. De ahí a la cruz hay simplemente un palito, un bracito. Esa Tau enseguida recordó a los cristianos que leían el Apocalipsis la cruz de Cristo. La señal de la cruz en las tumbas, la señal de la cruz como una pequeña oración o un pequeño acto de fe, es antiquísimo, ya de los primeros siglos, casi de los tiempos apostólicos. Y si uno ve bien, fíjense, en la señal de la cruz nombramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz. Eso es santiguarse. Persinarse son las tres, por la señal de la Santa Cruz, que en latín es per signum crucis, de ahí viene persinarse. Bueno, se hacen tres cruces, pero la más antigua es el santiguarse. Fíjense, lo hace sobre el cuerpo. Es un acto de fe. Nombra a la Santísima Trinidad Dios y hace la cruz. Significa, o está confesando uno todo a la vez. Dios uno y trino, la cruz de Cristo, o sea, la encarnación, y la pasión de Cristo. Y lo traza sobre el cuerpo, como diciendo, ese acto de fe, un acto humano, interior, que uno hace, un acto de fe, de esperanza y de caridad, porque van como juntas las virtudes teologales, tienen que ir juntas, una va pegada a la otra. El solo signo de la cruz tan común entre nuestros cristianos, al pasar frente a una imagen, frente a un templo, es una pequeña oración y un pequeño acto de fe, de esperanza y caridad. Mucho más si lo hacemos con agua bendita que recuerda nuestro bautismo. Nos hacemos la señal de la cruz y el sacerdote hace el saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre. Eso textualmente es de San Pablo en una carta a los Corintios. ¿Por qué el sacerdote no dice buenas tardes, buenos días, etcétera? No debe decir eso, aunque en algunos lugares lo hace. Porque bueno, esto es un acto sagrado. Lo que empieza el rito de la misa es un acto, cuando digo sagrado, infinito, inmensamente grande, sublime, es mucho más que el saludo cotidiano, humano, puramente humano entre nosotros, de buen día o buenas tardes. Es más, el que nos convoca es la Santísima Trinidad, el que nos convoca es Cristo. Por eso el saludo del sacerdote no es mío, yo ya soy Cristo, yo ya estoy en la palabra de San Pablo, en la persona de Cristo, ya no soy yo, desaparecí, no interesa quién es. Por eso los ornamentos es como decir, olvídense de la persona privada, acá viene Cristo. Entonces el que saluda es Cristo, que es el Hijo de Dios. Y es la Trinidad, se puede decir, y es Cristo quien nos convoca, y es Cristo el protagonista de lo que vamos a hacer parte durante toda la misa. Por eso, ya desde el principio, como decíamos el primer día, toda la liturgia de la misa es elevarnos hacia alturas insospechadas, alturas misteriosas, que es Dios mismo. Estamos, por así decir, junto a los ángeles y a los santos y a la Santísima Virgen y a Cristo glorioso en el cielo. Eso es real, esto no es ficción, no son palabras hermosas, son realidades, ¿no? El rito penitencial, ¿por qué? ¿Por qué arrancamos con eso? Porque se acuerdan, cuando Cristo vino al mundo fue precedido por el último y más grande de los profetas. Profeta es una persona inspirada por Dios, un enviado de Dios en carne y hueso, es como Dios mismo hablando. ¿Cuál era la síntesis? En dos palabras lo que predicaba el Bautista. Conviértanse y crean en el Evangelio. Las palabras son de Jesús, pero la palabra del Bautista era conviértanse porque ya está próximo el reino de los cielos, que es Cristo, ya está Cristo acá. ¿Qué tenemos que hacer? Conviértanse, es la palabra del Bautista. ¿Qué significa? Miren, lo único que dificulta nuestra cercanía, nuestra participación, nuestro aprovechamiento de esa cercanía con Dios, sacarle fruto a esta, no digo experiencia, sino esta
proximidad a la divinidad serían nuestros pecados, nada más. Ni la condición humana, ni la salud, ni la inteligencia, ni la formación, ni los títulos, nada, lo demás a Dios ni lo ve ni le interesa. Lo único que nos distancia o no nos hace fructuosa la misa sería eso. Por eso la recomendación del Bautista, bueno, inspirado por Dios. La misa, como decía aquel protestante que le leí el texto el primer día, convertido, se convirtió viendo una misa. Y dice, acá está toda la Sagrada Escritura, acá está toda la Biblia, en vivo. Pero no solamente están los textos, como si fuera una colección de textos, sino acá está en vivo. Lo que ocurrió y cuenta la Escritura, acá está en vivo. Eso es lo que descubrió él. Bueno, estamos siguiendo el consejo del Bautista. Ya está el Rey, ya está Cristo, ya está el Mesías. ¿Qué tenemos que hacer? La contrición, la conviértanse, es eso. Por eso, desde el agua bendita de la puerta, que está a la entrada, hasta nuestro rito penitencial, que lo reza el sacerdote con todo, porque uno es ser humano también, significa, vamos a prepararnos porque Jesús se acerca. Por eso después, fíjense el rito penitencial, hay 2 o 3 detalles nomás para no demorar demasiado. El rito penitencial, el sacerdote después dice, nosotros decimos, yo confieso, etcétera, bueno, y después pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, los ángeles y los santos que intercedan por mí. ¿Se acuerdan que yo les dije, en la misa nos unimos a la Iglesia triunfante? Estamos en el cielo, a la altura, compartiendo con los ángeles. Bueno, por eso los tenemos al lado. La Iglesia de la tierra es de la misma familia, de la misma sangre que la Iglesia del cielo, de los que ya llegaron, de los santos, de la Virgen. Así que nos ayudamos mutuamente. Por eso al pedir perdón no estamos solos, estamos con toda la Iglesia triunfante que intercede por nosotros, estamos pidiendo la intercesión. Y el sacerdote dice, por eso, es un acto sacerdotal que lo hace uno, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yo lo hago no delegado de ustedes, sino lo hago como sacerdote, como mediador. El rito penitencial. Después la palabra Señor ten piedad, Cristo ten piedad, tanto más de la Escritura textualmente, de aquellas personas que recibieron una gracia muy especial de Jesús. Es un acto, Jesús hijo de David, ten piedad de mí, pobre pecador. Una oración breve, una ejaculatoria, que prácticamente la concentramos, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, que tanto conmovió a Jesús. Es un acto de humildad. Es como un acto de mendicidad que le encanta a Jesús y siempre concedió gracias a los que se lo dijeron, aquel ciego, aquella persona paralítica, etcétera, ¿no? Se suele, los domingos y las solemnidades se canta el himno Gloria a Dios en las alturas. Creo que a todos les suena de dónde viene eso. El nacimiento de Jesús, los ángeles cantaron eso. Es un himno antiquísimo, bellísimo, que empieza con las palabras, porque bueno, yo le decía que esto es la vida de Jesús, es la encarnación, ya ocurrió, y bueno, empezamos con el nacimiento de Jesús. Por eso, después que nos disponemos a estar delante de Dios, vamos como los pastores, vamos a Belén. ¿Qué es el himno? Vamos a Belén, como los pastores o los magos. Ya estamos, por así decir, limpios, estamos un poquito mejor dispuestos. No tenemos vergüenza de estar frente al Santísimo, y a María Santísima y a la Sagrada Familia. Entonces, ese himno bellísimo, que no hay tiempo ahora de comentarlo, expresa primera vez que el ser humano vio el rostro del Hijo de Dios. Bueno, ahí se hace una alabanza a la Santísima Trinidad. Bueno, y después diría finalmente esa oración que el sacerdote dice oremos, ¿no? O se llama oración colecta. En la primera parte de la misa es la más importante, esa oración es importantísima. En realidad, el rito de la misa, antes se decía, mal dicho, de espalda al pueblo, en realidad es de cara a Dios, porque el sacerdote hay partes que las dice mirando al pueblo y hay partes que las diría mirando al este, que significa el lugar donde viene Cristo, que viene desde el este,
de donde viene la luz, de donde viene el sol. Esa oración el sacerdote tiene que darse vuelta mirando simbólicamente el lugar donde viene Cristo. Se llama oración colecta. Dice, oremos, esa primera oración, escuchen el texto siempre, porque ahí concentra todas las intenciones, todas las peticiones, todos los sentimientos, todos los anhelos que el pueblo quiere llevarle a Dios y no puede solo, lo hace a través de Cristo, lo hace a través del sacerdote. Es la primera oración, casi diría más importante, lo será más todavía la consagración, pero es la primera oración, casi diría más propiamente sacerdotal, de esta parte introductoria de la misa. Luego vendrán lo que representaría las enseñanzas de Jesús, etcétera, pero será el tema de mañana. Nunca desperdiciemos esta primerísima parte de la misa, que a veces es tan breve, se nos pasa, pero es la que tiene tanta riqueza y va disponiendo el alma gradualmente para poder participar de la venida de Jesús.